Deportivos. Lealtad, modestia, perseverancia, paciencia, autocontrol, disciplina y un espíritu indomable. Estos son los 7 principios básicos que orientan a quien comienza en el camino de las artes marciales y en particular del taekwondo. En ellas, el crecimiento mental y espiritual se imponen sobre el desarrollo de una fuerza que nunca es usada para agredir. En el taekwondo es muy importante tener en cuenta estos 3 aspectos que son el físico, lo mental y lo espiritual, ya que sin estos 3 elementos no podríamos hacer ni realizar este tipo de deporte. En este deporte nosotros reaccionamos por la manera de lo físico, reaccionamos de manera muy rápida. Tenemos que pensar en menos de un segundo en qué es lo que puede hacer el contrario o qué es lo que podemos hacer nosotros para lograr un punto. Para eso también necesitamos la concentración, para realizar cualquier tipo de técnica en cualquier momento del combate, también en el entrenamiento y en la manera espiritual. De verdad que si nosotros sin esa espiritualidad y pensar en concentrarnos, de verdad no tendríamos, como se podría decir nosotros, el punto exacto para poder realizar el elemento que necesitamos, que es el triunfo. El taekwondo es la filosofía de la utilización de las piernas y las manos conjuntamente con la concentración mental, y por supuesto el camino se refiere a la filosofía de vida que tiene todo taekwondo. La palabra taekwondo, por extensión, te significa el dominio de las piernas, el kwon, el puño, y el do es el arte o el camino a seguir. Este arte marcial que nació en Corea se remonta a la práctica del taekyon, una disciplina que unía la defensa personal y la concentración. Todavía hay tumbas de la antigua realeza coreana con murales que muestran escenas de este combate. En ellas aparecen hombres con las manos alzadas con posturas similares a las del taekwondo de hoy. Otros historiadores apuntan a que el taekwondo nació cuando la sociedad coreana era tribal y vivía de la caza y la pesca. Los antiguos coreanos tuvieron que inventarse tácticas de defensa para lidiar con los animales, de quienes copiaron algunos movimientos. El desarrollo del taekyon también está ligado a los ejercicios militares de los reinos que gobernaban la región antes de unificarse en la actual Corea. Muchas de las técnicas de combate venían de China y fueron adaptadas de acuerdo con las necesidades de los contrincantes, que optaron por las patadas rápidas y los movimientos certeros de los brazos. Una vez concluidas las guerras internas, el taekyon dejó de vincularse con los entrenamientos militares y se reactivó como deporte popular. La disciplina se enriqueció con las técnicas japonesas del judo y el karate, pero manteniendo la esencia del espíritu coreano. En 1957, el taekyon cambió de nombre a taekwondo. Te, que es pie, kwon, puño, y do, arte o camino. Palabras que unidas significan el arte de combatir con los pies y las manos. Esta práctica fue declarada deporte nacional de Corea en 1994, cuando fue admitida como disciplina oficial de los Juegos Olímpicos. En Venezuela, empezó a practicarse a finales de 1960. Fue introducida por maestros asiáticos en distintos lugares del país. Los maestros Owokan en Caracas, Chocón en el estado Carabobo y Hong Kin Kim en el estado Anzoátegui. Este último y su hermano Jun Kin Kim son algunos de los grandes impulsadores del taekwondo en Venezuela. 2 décadas más tarde, se creó la Federación Venezolana de Taekwondo, se incentivó la práctica y los atletas empezaron a conquistar medallas olímpicas. Implementos.
Tatami. El taekwondo se practica sobre un tatami, que es una especie de estera acolchada que impide a los atletas lesionarse en las frecuentes caídas y saltos. La indumentaria es también muy importante, porque además de ser apropiada para los movimientos, tiene un carácter muy simbólico. Dobok. El dobok consta de dos partes, la chaqueta, que es blanca, toda completa, manga larga, con su cuello en forma de V, como pueden observar, siempre de color negro, y la parte de abajo del dobok es su pantalón. Su pantalón es color blanco igual, por delante y por detrás todo. La tela del dobok, ¿verdad?, es muy liviana, depende también la talla del alumno, el uniforme está en diferentes tallas, y el cinturón, depende del grado que tenga el alumno, varía su color. Este es el color mayor, que es el color negro, cinturón negro. El uniforme también representa la tradición y la historia del taekwondo. Este uniforme es la vestimenta que usaban nuestros ancestros para la práctica del taekwondo. Y esto de alguna manera lo hicieron para que tenga la comodidad en la ejecución de los movimientos. Tiene el color blanco, que significa la pureza, y que es el primer grado que debe tener un estudiante que quiera practicar el taekwondo. Empezar con eso y, por supuesto, amalgamando, aprendiendo los conocimientos que va a ir a través de ese principio, que es de la nobleza que da el taekwondo. Y, por supuesto, como dicen los grandes maestros, la pureza de lo blanco existe. Quienes lo ensucian son los hombres, y nosotros lo que queremos es que el estudiante aprenda a que son cosas que no se deben ensuciar. Cuando practico taekwondo siento una adrenalina dentro de mí, el sudar, el cansancio me fortalecía y me fortalece aún en cada entrenamiento. El color del cinturón representa el grado que ha alcanzado el atleta. Su simbolismo evoca el trabajo arduo que exige la disciplina desde el comienzo. El color blanco, que es el camino sin huellas, hasta el negro, que es la roca forjada por el tiempo, es decir, la madurez. El 10º Dan es un grado honorífico que han recibido muy pocas personas de forma póstuma. Se otorga a quienes han hecho contribuciones importantes al desarrollo del taekwondo. Ti, cinturón. Y el cinturón no es otra cosa que una de las vestimentas que utilizaban nuestros ancestros en su uniforme, era para sujetar el uniforme. Y tiene una dimensión para que pueda darle 2 vueltas a la cintura y hacer un nudo suficientemente fuerte para sujetar el uniforme durante la práctica del taekwondo. El cinturón para nosotros representa la historia del taekwondo y representa la tradición, y en la época moderna nosotros lo representamos por los colores y pedagógicamente hacemos unos exámenes de evaluación y una certificación para que los muchachos estén conscientes de a qué nivel están y qué niveles debe optar, qué debe hacer para optar a los siguientes niveles. La evolución del atleta es por grados. Existen los grados KUP, que son los básicos, están asociados a los cinturones de colores, y los grados Dan, para el cinturón negro, símbolo de los más expertos. Los Dan van desde el 1º al 10º, mientras que los KUP siguen una numeración inversa desde el 10º hasta el 1º. Grados. Los grados simbolizan de alguna manera el conocimiento que tiene el estudiante en el taekwondo. Y se empieza con el cinturón blanco. El cinturón blanco simboliza el principiante. Y luego el cinturón amarillo, el cinturón verde, el azul, el rojo. En la primera fase es del blanco hasta el rojo, que es la base. Y luego empieza desde el cinturón negro, primer Dan, hasta el 10º Dan, que es la jerarquización de la maestría que obtiene el estudiante en la práctica del taekwondo.
El taekwondo comenzó en el año 1970 aproximadamente con el firme propósito de que este deporte realmente se está conjugando en dos mundos, ¿no? Un mundo que es el arte marcial, cuya filosofía es la parte filosófica, esotérica, y la parte deportiva, la parte competitiva. Una vez que este deporte tiene rango de estar dentro de los Juegos Olímpicos, ellos pusieron una reglamentación, porque todos los deportes olímpicos la primera prioridad es la seguridad física de los atletas. Los atletas venezolanos han conquistado las preseas de importantes competencias internacionales, entre ellas los Juegos Olímpicos, colocando a nuestro país en el medallero mundial del taekwondo, un deporte que suma más de 60 millones de practicantes en el mundo. Algunos de los atletas venezolanos más destacados en esta disciplina son Arlindo Gouveia, Adriana Carmona y Dalia Contreras, entre otros. Movimientos básicos y técnicas. En el taekwondo existen numerosos movimientos básicos y técnicas, divididos en posiciones, bloqueos y patadas. Sogi, posiciones. Las posiciones de ataque y básicas del taekwondo. Posición de combate, que consiste en la pierna izquierda adelante, derecha atrás, rodillas semiflexionadas y brazos arriba. Los bloqueos y defensas son esenciales dentro de la práctica, ya que en combate vence el que haya hecho contacto efectivo con su oponente el mayor número de veces. Maki, bloqueos y defensas. Defensa media, sale el puño desde el hombro, luego baja rápidamente hacia encontrarse con el pie del contrincante lo más fuerte posible para parar en seco la patada y estrellarlo contra el protector. El bloqueo de la zona media o a la altura de la cara sale el puño desde el hombro a encontrarse con la patada que viene a la cara. Las patadas son muy importantes en la ejecución del ataque. Existen diversas formas de golpear con el pie y cada una tiene una técnica específica. Dari y Bal, pierna y pie. Las patadas de ataque, que son las tres más básicas, sería Pichagi a la zona media, con la pierna levantando la rodilla de forma de frente, luego semicircular, con un giro de cadera al final. Luego vendría la misma patada que se llama Dolio Chagi, patada arriba a la cara que vale 3 puntos. Se saca la rodilla de frente igual, se hace un giro de semicircular, luego se gira el talón y se golpea en la cara. Patada de hacha o chigochagi en coreano. Es patada de frente, se saca la rodilla de frente y luego se golpea con el talón en la cara del contrincante. Y Tichagi, patada de atrás, que es patada con giro, que se hace en el peto, vale 2 puntos, con un pequeño salto y un golpe con el talón al final. Seguridad. Para un deporte de contacto como lo es el taekwondo, son imprescindibles los implementos de protección que minimicen los riesgos de lesiones por caídas o golpes. En competencia es obligatorio utilizar un peto protector llamado Hogu, que diferencia a los competidores por su color, rojo o azul. También se usa un casco, protector bucal, espinilleras
guantes y protectores para antebrazos, empeines y genitales. Los implementos para el taekwondo son careta, peto, protectores de codo, espinilleras, protectores de brazo y pie. La careta es de goma espuma y sirve para la protección del atleta y es donde se marca al momento de marcar en la cara serían tres puntos. Luego viene el peto. El peto que a partir del 2009 ya es electrónico. Tiene 3 sensores donde se puntúa. Cada vez que se marca con el sensor da un punto y hay un punto extra que da el árbitro. Después vienen las coderas, que se utilizan en el momento del bloqueo, cuando viene la patada, bloqueas y luego haces el contraataque. Los guantes, que es para la protección de las manos, igualmente para evitar una fractura, un golpe bastante fuerte, como lo hay en este deporte. Luego vienen las espinilleras o canilleras, que son muy parecidas a las del fútbol también, pero también son de un material parecido a la goma espuma, pero un poco más duro. Y también sirve para la protección del atleta, ya que hay muchas fracturas de tibia y golpes en la rodilla y todo eso. Lo que me atrajo del taekwondo fueron los golpes, porque era bastante fuerte y me llamaba la atención. En el taekwondo es común la práctica de romper tablas con las manos y los pies, desarrollando la coordinación de la fuerza, la velocidad y la precisión. Cuando hablamos de taekwondo, en la caracterización vemos que es la importante que es estudiar al adversario, de conocer cuáles son sus características, su condición física, su estructura anatómica, porque el taekwondo es un deporte de contacto, es un deporte donde va a haber enfrentamiento de contacto. Es importante conocer esas características. Pero ¿qué pasa cuando no se tienen esas características? La psicología del deporte utiliza estrategias como la visualización, en donde el atleta puede entrenar en su mente diferentes adversarios con diferentes características. Y ese aprendizaje o ese entrenamiento que realiza el atleta previo a la competencia le va a anticipar respuestas cuando esté en la situación de combate. La fuerza, la coordinación son elementos sumamente importantes. Entonces la visualización debe contener todos los elementos tal cual como si el atleta estuviera compitiendo en la mente, y ese entrenamiento mental previo le va a facilitar. Si no conozco con quién me tocó el combate, pero yo tengo estrategias. Si me toca uno alto, si me toca uno bajo, si me toca uno de largo alcance, o sea, ese tipo de entrenamiento se puede hacer previo a la competencia. Durante la competencia ya tengo al contendor enfrente, ¿verdad? Yo soy el atleta y ya sé cuáles son las estrategias que puedo para que me facilitan poder marcar mis puntos, que me facilitan poder llegar, o sea, marcar mi ofensiva y poder ganar ese combate, porque estoy viendo exactamente cuáles son las características del otro sujeto, del adversario. Entonces, básicamente, el después es estudiar, hacer un análisis de cómo se realizó el combate, en dónde estuvieron las fortalezas, en dónde estuvieron las debilidades, y luego hacer las correcciones y hacer metas a futuro. Establecer propósitos y metas concretas para futuros combates. En nuestro país, el taekwondo es practicado por personas de todas las edades y de distintos estratos sociales, y cada día sus seguidores aumentan. El taekwondo hoy es considerado por el Ministerio del Deporte como un deporte estratégico. Nosotros hemos tenido importantes triunfos en el área panamericana, por supuesto en los Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, Suramericanos y Panamericanos, y en los Juegos Olímpicos, en las 2 últimas Olimpiadas, estamos dentro del podio. Tenemos que prepararnos mejor para estas Olimpiadas, y estamos en ese sentido a nivel internacional con objetivos muy claros.
Realmente mucho orgullo es decir que el taekwondo tiene presencia en todo el territorio nacional. Los que quieran dirigirse al deporte escolar, ahí en los distintos estados tenemos profesores que están autorizados por nuestra federación como personal capacitado. Estamos en la unidad de talento deportivo, están los clubes y por supuesto están las escuelas de taekwondo en todo el territorio nacional. El esfuerzo, la constancia, la paciencia y el control emocional son claves en la ruta para alcanzar una experiencia exitosa. Comencé a practicar taekwondo hace 12 años en Cabudare, donde nací, junto a mi hermano Juan Contreras. Fue una experiencia bonita porque yo me escapaba para entrenar. Al igual que a mi papá no le gustaba el entrenamiento, pero yo igual lo acompañaba y entrenaba y llegaba sudadita a la casa y ahí donde comencé con el taekwondo. Lo que me atrajo del taekwondo fueron los golpes, porque era bastante fuerte y me llamaba la atención. El apoyo de mi familia ha sido 100%, siempre ha estado conmigo, apoyándome en las buenas y en las malas. He estado pendiente de mí, estando yo aquí en Puerto La Cruz, estando yo de gira. Siempre ha estado conmigo, es muy importante el apoyo de la familia. Cuando practico taekwondo siento una adrenalina dentro de mí, el sudar, el cansancio me fortalecía y me fortalece aún en cada entrenamiento. Prácticamente vivía solo del taekwondo, no hacía más nada. Una vez a la cuaresma iba a la playa, no sabía lo que era discoteca, solamente yo vivía para el taekwondo. Cuando se va a competir tienes que estar 100% concentrado, ya que tienes que estar físicamente y psicológicamente preparado para entrar a un combate. Así sea un entrenamiento, tú tienes que estar muy concentrado para lograr tu objetivo. Mejoré mucho cuando vine aquí a Puerto La Cruz, ya que estaba el equipo nacional, y aquí me prepararon, comencé de nuevo de cero y mejoré un 100%. La preparación para ir a las Olimpiadas fue bastante dura, 4 años seguidos, entrenamiento físico, técnico, táctico, cada gira, cada entrenamiento que tenía no eran combates, trotes. Es una preparación muy fuerte que uno tiene hacia una Olimpiada. Lo que me costaba más era levantarme a las 6 de la mañana cada entrenamiento. Y bueno, sí había una técnica que me costaba mucho, que me llevaba, era prácticamente desayuno, almuerzo y cena. Era una patada que se llama Tichagi, la cual lo entrené 2 años seguidos para poder mejorar. Y esa fue la patada con la que gané en las Olimpiadas. ¿Cuál es la meta? La primera ya la alcancé, que es mi medalla olímpica. Y la segunda ya voy en camino porque forma mi familia. Recomiendo el taekwondo para jóvenes, niños, adultos, porque es un deporte que tiene bastante disciplina, mucha dedicación, te enseña muchas cosas buenas. Quienes ejercitan el taekwondo reviven una tradición milenaria que recuerda los orígenes del arte de combatir con los pies y las manos. Y ese espíritu se manifiesta en cada movimiento que hacen los ejecutantes en la búsqueda de su camino. A veces es difícil ver que el tiempo nos pide crecer. Buscar esa razón de ser que tanto añoras sin volver, dejando a un lado sin temer. Darte más.